Señoras y señores, para la Fundación es de gran satisfacción el vernos convocados y reunidos en este auditorio una vez más. La Fundación de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña vuelve a crecerse al contar en el transcurso de esta mañana con un hombre que ha sido calificado como visionario, o como dijera también Gabriel García Márquez, el inventor del mundo, que se adelantó por muchos años a lo que el planeta y la sociedad mundial comenzó a pensar décadas después. Paolo Lugari, el ideólogo, el propulsor, el defensor y el eje que ha generado toda una comunidad con un nombre más que inspirador, como la esencia misma del proyecto, Gaviotas, nos acompaña en esta mañana para un conversatorio que les garantizamos será de mucho valor como enriquecimiento, no solo cultural, sino lo que se pretende, reflexivo, para provocar esos cambios que traen tantas consecuencias positivas. Señoras y señores, recibimos al presidente de la Fundación de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, el señor Eugenio Garrido Sabiñón. Nos sentimos muy complacidos de tenerlos a todos en esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña. Proteger el planeta para las generaciones futuras no significa renunciar a nuestras vidas o abandonar nuestras actividades diarias, al adoptar hábitos sencillos y de sentido común. Cada uno de nosotros puede ahorrar energía, disminuir la contaminación que afecta la temperatura de nuestro planeta y conservar los recursos naturales limitados que poseemos. Este calentamiento provoca cambios profundos y perturbadores, que si no tomamos acciones para abatirlos, nuestros hijos y las siguientes generaciones tendrán que vivir en un lugar muy diferente al que hoy conocemos. Desde el principio se reconoció que para transitar hacia la sustentabilidad, el mundo debía involucrarse en profundos cambios en los estilos de vida, en los estilos de desarrollo, en los estilos de pensamiento y conocimiento. Todos estos cambios están relacionados con procesos educativos que promueven la concientización pública, la participación ciudadana bien informada y el desarrollo de capacidades para que la gente sepa tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten su calidad de vida. Los problemas ambientales son ciertamente ecológicos, pero vistos en su dimensión social, cultural, económica, histórica, política, tecnológica y jurídica, una nueva concepción del medio ambiente nos conduce necesariamente a pensar en la educación como educación cívica para la formación del ciudadano. Una educación que implique buscar una mejor relación con el ambiente, pero en el marco de una mejor relación de convivencia entre y con nosotros mismos. Nuestra participación es muy importante, el reto es muy grande y parece abrumador, pero cuando muchas personas hacen pequeños esfuerzos y estos se suman, generan un cambio positivo a gran escala. Convencidos de que únicamente el desarrollo de una cultura de producción responsable con el medio ambiente asegura un futuro prometedor, nos honramos hoy en presentar al señor Paolo Lugari Castrillón, un visionario, fundador de las Gaviotas, una comunidad autosostenible, descrita con sus propias palabras como, abro comillas, un ejemplo de convivencia entre los seres humanos y el resto de las especies, símbolo de un pensamiento libre, sin ataduras ni convencionalismo. Microcosmos, ecosistema al que la naturaleza se fortifica, no solo se conserva, cierro comillas. Gaviotas, una comunidad que nos muestra que para la República Dominicana el sueño puede ser una realidad. Reafirmamos, pues, el compromiso y la misión educativa asumido desde nuestra patrocinada, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, de formar mejores y más comprometidos ciudadanos
por una República Dominicana sostenible. Muchas gracias. Tengo el agradable placer y el privilegio, diría yo, de compartir la sesión que a modo de conversatorio en este espacio tan hermoso que ha sido preparado para esos fines, con un dominicano fiel a sus principios, comprometido con muchas causas, todas más que nobles, promotor de la cultura y sin duda alguna todo un orgullo de República Dominicana. Me permito presentarles a esta figura que es un ícono del país, nuestro gran amigo Freddy Ginebra. Freddy. Señoras y señores, unamos nuestras manos para recibir a la figura en torno a la cual nos reunimos en esta mañana. Con nosotros, ante ustedes, Paolo Lugari. ¿Cómo comienza tu proyecto? Yo voy a tratar de trabajar la palabra, o como decimos en Popayán, de colorear el pensamiento, para poder explicar algo que es muy difícil de definir, porque Gaviotas no es un proyecto estático, es un sinónimo de dinámica permanente. Me acuerdo muy bien que en algunas conferencias que dicté hace 3 años en los Estados Unidos, en varias universidades, la gente me preguntaba con insistencia que definiera gaviotas. Y para mí no hay nada más peligroso que una definición y que un diccionario. Y dije que gaviotas es la búsqueda permanente de verdades temporales en el trópico. No les gustó la definición. Y entonces, en aquella oportunidad, empecé diciendo una frase muy inspiradora de un gran toscano, de Leonardo da Vinci, que dice: todo está en todo, todo viene de todo y todo está hecho de todo, y en Gaviotas decimos máxime en un planeta redondo, en donde las cosas circulan y llegan finalmente a todos los sitios entre ellas. Estamos hablando de toda clase de disciplinas y de indisciplinas, en donde pasamos del caos al cosmos, y a veces pasamos otra vez al caos, pero sin perder nunca la posibilidad de llegar a otro cosmos. Eso es muy importante. Gaviotas nació por casualidad, por azar. No nació como un proyecto deliberado, programado, definido, con un plan de negocios, no. Fue el resultado de la espontaneidad. ¿Y cómo sucedió? Mi padre, que era ítalo-francés, además de abogado, era geógrafo y explorador, no turista, que son cosas muy diferentes. Y cada año yo era el único hijo que lo acompañaba a conocer la Colombia inédita, la Colombia desconocida. Y cuando caminábamos por la avenida 72 en Bogotá, que en ese entonces era muy caminable, nos encontramos con un amigo nuestro, paisano de mi madre, payanés, que nos dijo: entiendo, Mariano, que era el nombre de mi padre, que ustedes van a viajar este año al Chocó, a una selva pluvial muy densa. Allá hay tanta lluvia que se mide por metros y no por milímetros. Llueve 11 metros. Wow. Y yo les sugiero de que en vez de viajar al Chocó, él ya lo conocía, vayan ustedes al Bichada, no a los llanos, a la llanura, porque estoy seguro que a ustedes eso los va a producir una emoción telúrica, es decir, les va a dar un sentido ya no de paso, sino de permanencia. Y después de una pequeña deliberación,
peatonal, dijimos con mi padre, bueno, muy bien, vámonos para el Bichada, vámonos para los llanos, vámonos para el Orinoco, que es como una intrusión de sabana en medio de la gran biota amazónica. Y hicimos el viaje. Y llegamos hasta un punto que después lo bautizamos Gaviotas. Luego regresamos. Mi padre no le gustaba volver al mismo sitio, era un nómada geográfico. Pero a mí, porque yo siempre he considerado que el único negocio de la vida interesante, desde que uno no se muera de hambre, es hacer lo que le gusta. Todos los demás son pésimos negocios, los peores, ¿no? A mí me interesa mucho más la factibilidad anímica que la factibilidad económica. Sin duda. Y entonces me dije que tenía que regresar a este sitio, pero ya no de paso, sino con un criterio de asentamiento, de quedarme allá. Y fue así entonces como al año siguiente regresé con el fin de ya conocer en detalle el sitio, un sitio totalmente alejado, lejos de todo y cerca de nada, para ver qué se podía hacer. Y la única idea fija que siempre hemos tenido, porque en lo demás estamos de acuerdo con Heráclito de Éfeso, que dice que lo único permanente es el cambio, pero en lo único que queríamos permanecer pese a las circunstancias era en que vamos a hacer algo sustentable. Pero ¿por qué ahí que era ese escenario, toda una sabana, donde cualquier otra persona probablemente habría dicho, aquí no se puede hacer nada? Sin Todo embargo, depende ustedes de la vieron- mirada. Claro. Todo depende de la mirada. Decíamos con Mauricio Obregón, un gran amigo mío, como Mario Calderón Rivera, de que esos eran suelos pobres para cerebros pobres. Porque finalmente es la capacidad instalada mental del ser humano, la plusvalía mental del ser humano, el que le dice a un recurso, usted es pobre o rico. Nunca el suelo dice, yo soy rico o soy pobre. Eso depende de su imaginación. A mí no me gusta separar las cosas en gaviotas, porque gaviotas, inspirados en la frase de Da Vinci, es un todo. Pero queremos resaltar, ¿no?, para que de esa manera se entiendan algunos focos de gaviotas, pero sin separarnos de lo demás. Inclusive es el caso de anotar que allá los cargos son rotatorios, para que cada persona entienda cómo su decisión afecta el todo. Y eso logra obviamente una totalidad cerebral muy importante. Entonces, después de haber desarrollado la energía solar térmica hasta el punto de tener instaladas en Colombia 35.000 unidades, de haber desarrollado un molino de doble efecto que tuvo muchísimas distinciones de diseño internacional, arietes de elevación de agua, balancines de bombeo, arquitectura bioclimática, microturbinas hidráulicas, todo adaptado a esas condiciones. Y entonces, en vez de cambiar el suelo, que sería un imposible económico, lo que hicimos fue buscar cuál era en el trópico, obviamente, la especie apropiada para esos suelos pobres, entre comillas. Y después de muchos ensayos, vimos de que el pino tropical caribe, que es de esta zona, con una semilla que la conseguimos en unos vuelos, en un PA-18 que hicimos con Obregón sobre la selva de la Mosquitia, que es común a Honduras y Nicaragua, con esa semilla la trajimos a los llanos y la sembramos con un gran cuidado, con un gran esmero, como unos bebés vegetales. Pero a la vuelta de 8 meses se secaron los arbolitos, es decir, no prosperaron. Y me encontré que los pinos que tenían unos cuerpos fructíferos de hongos estaban mucho más vigorosos que otros que no lo tenían en medio de esta selva, muy similar al Amazonas. Y me traje en este segundo viaje los conos, las semillas de los pinos y además unos hongos en el morral. Y apenas llegué hice un caldo de hongos, no comestible obviamente, por desgracia,
Y regué esas semillas de pinos con este líquido de los hongos y se dio una micorrización, que es la asociación del hongo con la raíz del pino, y tuvimos unos pinos esplendorosos, hasta el punto de que hoy es un bosque de 8.000 hectáreas que representa los mayores ingresos de gaviotas. Pero hubo algo realmente extraordinario. Muchas cosas en gaviotas se dan sin pensarlas, pero cuando aparecen nos admiramos, que ahí está la gracia. Y es que debajo de estos pinos tropicales empezó a nacer una selva con especies amazónicas, que vuelve tesis la hipótesis que sostenía que aquella región del Orinoco hace miles de años era parte de la Amazonia. Y hoy día, en una hectárea de pino tropical caribe en gaviotas, tenemos 200 especies vegetales diferentes, lo cual es un magnífico escudo sanitario, y junto con la micorriza, pues sirven de fertilizante indirecto para un bosque que nos llena de emoción y de entusiasmo. Es decir, ese es más o menos. Y cuando vieron este bosque de pino caribe, en donde nosotros lo que hacemos es ordeñarlo y no talarlo, pues eso aglutinó la esperanza de mucha gente que ya resolvió quedarse, y se empezó a crear una comunidad que es una común unión. Una comunidad en donde se respeta el Dios de cada uno. A la universidad y al mundo le hace falta pensar como niños, porque solamente a un niño se le ocurre lo imposible, y a veces para llegar a lo posible hay que adentrarse en el mundo de lo imposible. Y dentro de ese pensamiento infantil llegamos a resultados muy maduros. Entonces nos reunimos en gaviotas y alguien dijo: pero ustedes nos dicen de que este bosque, por ser un bosque resinoso, es uno de los bosques más inflamables del mundo. ¿Por qué no hacemos un biocarburante? Un biodiesel. Muy bien. Allá todo es ensayo-error. Muchas veces nos decimos, no leamos tanto porque si leemos mucho nos limitamos, nos prejuiciamos, ¿no? Hay una frase extraordinaria de Da Vinci cuando tenía 50 años que decía: uno tiene que aproximarse frente a un problema con el cerebro prácticamente vacío, porque de lo contrario cree que nunca podrá. Entonces, y el aislamiento de gaviotas, ya que allá no llegan las líneas de televisión ni otras cosas hasta ahora, entonces a la gente le permite pensar sin tener influencias, ¿no? Haciendo uso puro de su cerebro. ¿Y por qué de la resina del pino? Que son como unos pinos de leche, con sus bolsas colgando, unas vacas vegetales. ¿Por qué de ahí no sacamos combustible? Y además alguien dijo: hagámoslo con un proceso físico, no químico, no con reacción química, como sucede en todo el mundo. Después de un año de ensayo y error, logramos, en base a la resina de pino, producir por primera vez en el mundo, como un cambio de paradigma, para salirnos de la caja, el primer biodiesel de pino, el primer biodiesel de un elemento no alimentario, porque la palma es un producto alimentario, mediante, como dije ya, un proceso físico de temperatura, presión, decantación, filtración, microfiltración, que no deja ningún residuo. Y hoy día Gaviotas produce 50.000 galones de biodiesel para mover 6 tractores y 5 plantas eléctricas, todos los días, casi 24 horas, sobre todo en la época de sequía. Y también estamos produciendo la biogasolina para mover nuestros pocos carros de la sede de Bogotá, todo esto al 100%, sin ninguna mezcla y sin cambiar motores. Un proyecto de tanto éxito, ¿cómo no ha sido replicable en otros lugares de Colombia o del mundo? Bueno, a ver, esa es una magnífica pregunta. Gaviotas no es un proyecto para replicar, sino es un proyecto para inspirarse. Porque en el mismo trópico
hay una gran diversidad de trópicos, sin dejar de serlo, obviamente. Y los proyectos tienen que adaptarse a las idiosincrasias de cada sitio. Obviamente, hay una universalidad que es que sin creatividad y libertad no logras nada. Y la educación en el mundo occidental es una educación muy compartimentada, muy parcelada, muy reduccionista, y que permite ver un sector, pero no permite ver el todo. Entonces, algunos proyectos de gaviotas han sido hechos en otros países, pero uno de energía solar, otro de bosques, uno de arquitectura bioclimática, otro de medicina simplificada, otro de educación desescolarizada, pero no se ha dado una inspiración que permita hacer una comunidad que cubra todos sus aspectos, multisectorial, indisciplinada, y que al mismo tiempo se permita la especialización, pero después de entender lo básico y lo general, para que el especialista entienda cómo su decisión afecta el todo. Y eso no se ha dado, porque para mí la gran revolución está en que la educación superior maneje contextos y no solamente textos. Así que un texto sin contexto para mí no educa. Le permite a una persona ubicarse, pero no hacer un cambio de sociedad en plena libertad, porque la misma especialización conduce a veces a conceptos rígidos. Y eso no se ha dado, además, porque la gente en el mundo de hoy está profundamente convencida de que el cambio hacia un proyecto sustentable, no de publicidad ni de cosmetología ecológica empresarial, sino de fondo, es profundamente difícil por unas culturas atávicas que ya están tan metidas dentro de la gente que volver ese disco duro es muy suave. Pero a pesar de eso, yo siempre he dicho que el único crimen que uno no debe cometer es perder la esperanza. Es decir, no tener esperanza para mí es ser un criminal. Pero eso no quiere decir que por eso tengamos que aplaudir lo que hasta ahora hemos hecho. Mira esto, Freddy. ¿Por qué repoblar la tierra? Combatir su calvicie, para lo cual yo pues, no tengo mucha autoridad moral, ¿no? Es apenas lógico. ¿Por qué combatir la calvicie del planeta no puede ser un propósito mundial? ¿Qué problema hay en sembrarle a la tierra el 33, el 17% más de vegetación? Pero, ¿de qué manera se hace? ¿Cuál sería tu receta para lograr eso? Bueno, hay muchas. Hay unas infantiles, que son las que me gustan. Esa a mí también. Bueno, muy bien. Para lo cual tampoco tenemos autoridad moral. ¿Cómo que no? Si le das un asunto de espíritu y no cronológico. Tú eres un niño igual que yo. Ah, bueno, muy bien. Somos una guardería y tú también. Pues yo más. Yo más. No, ella es la nieta. Entonces ahora resultó la anciana. Ella es la nieta. Paola es la nieta. Paola y yo somos del 44, Mira, que es un año milagroso. Había en Colombia un personaje de una sencillez agresiva. Era tan sencillo que uno le decía, sofistíquese un poquito, porque su sencillez me agrede, porque yo jamás podré llegar a ese nivel de calidad humana, ¿no? Una sencillez apabullante. Y que daba ideas igualmente sencillas, que es lo que llamamos el difícil arte de la sencillez. Y él decía, si cada colombiano y si cada habitante de la tierra que tuviera ingresos de clase media en adelante, económicamente hablando, se comprometiera cada año a sembrar 5 árboles o sus equivalentes en vegetales, la tierra en 15 años estaría repoblada. Algo tan sencillo como eso. Muy infantil, ¿no? Y decirle, a usted no se le visa el pasaporte, no se le da ningún documento si usted no demuestra, ya que haya financiado, que haya sembrado, la siembra anual de 5 árboles o sus equivalentes en vegetales. Cosas muy sencillas. Pero las propuestas sencillas
a veces ofenden, ¿no? Yo quiero hacer notar, Freddy, y al auditorio, que del agua que está tomando Paolo, las botellas, bueno, aparte de que el agua, obviamente la destilación, la purificación es parte de lo que se hace a lo interno de Gaviotas, las botellas tienen una forma específica, son cuadradas, pero tienen unos aditamentos tipo los Lego, los juguetes, Correcto. ¿verdad? Se nos ocurrió hacer una botella en forma de Lego. Y cuando se desocupa, todas las personas que hacen sus viviendas populares, que en Colombia se llama de interés social, como si las demás no fueran de interés social, ¿no? Van y Gaviota la regala allá en su oficina en Bogotá, que es una oficina que tiene un gran campus, para hacer muros con la llenan de arena, sí, o de basura sólida, y además tiene la ventaja de que resiste mucho a la humedad. Y hay muchísimas casas en Bogotá hechas con el Lego de Gaviotas. Y ahí sí queda secuestrado de por vida, ¿no? Que son además atérmicas, son resistentes, atérmicas, resistentes, económicas, Claro, no, y estéticas. además tú lo pañetas, no notas, Claro. ¿no? Y resiste la humedad de una manera extraordinaria, ¿no? Es decir, no hay que usar impermeabilizantes y esas cosas. Pero si no hubiéramos llegado a ese diseño, no hubiéramos hecho el proyecto de agua envasada, porque en eso no nos podemos salir, que es otro proyecto de fácil desarrollo en República Dominicana, porque aquí tenemos la cultura del agua embotellada muy fuerte, como la del aire acondicionado, muy Ciertamente. fuerte. Ahora, uno no le dice a la gente que crea, no, dejen de mostrarse y después de una demostración decidan. No se trata de hacer actos de fe, sino actos visuales. Gracias por haber aceptado efectivamente venir a retroalimentarnos y a inspirarnos con este proyecto, ¿verdad, Freddy? Y lo esperamos pronto. Yo tengo 2 o 3 ideas ya. Que hay que poner en ejecución, ¿verdad? Paolo Lugari.